la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar del sacramento de la penitencia. Ok, entonces los primeros sacramentos que vimos de bautismo, confirmación y Eucaristía son sacramentos de iniciación cristiana. Y ahora vamos a hablar de los sacramentos que sirven para nosotros como medicina, que es la penitencia y la extrema unción. Primero podemos considerar penitencia, la palabra penitencia, como una virtud que es necesaria para la salvación. Entonces, como disposición por acto es necesario para justificación después del pecado, es decir, para perdonar pecado después del bautismo. Por lo menos necesitamos un acto que se llama penitencia. Es el acto de arrepentir por la falta y hacer algo para repararlo. Sin eso no podemos volver a un estado de justificación. Por eso también es una virtud que es el hábito, la inclinación hacia un odio o rechazo del pecado. Entonces eso es al nivel natural. Pero también Dios ha elevado este acto al nivel de sacramento, instituido por Cristo para dar con más eficacia a nuestra inclinación natural a hacer penitencia, ¿no? Entonces Jesús mismo dijo, si a menos que hagan penitencia, no entrarán en el reino del cielo, ¿no? San Juan Bautista vino diciendo, hagan penitencia, arrepiéntense de sus pecados, porque se acerca el reino de Dios. Entonces, como virtud, penitencia es una virtud moral, que inclina al pecador a un odio por su pecado. Entonces, el odio forma parte de una virtud. Cuando es odio bien dirigido hacia el mal del pecado. ¿Por qué? Porque es ofensivo a Dios. Y parte de ese odio necesariamente tiene que incluir una determinación de corregirse. Porque realmente no odiamos al pecado, sino deseamos corregirlo. Porque puede ser otra cosa. Puedes amar tu pecado, pero tener cierta vergüenza por lo que dicen los demás, porque te sientes débil o quisiera no amar ese pecado, pero ahí todavía es amar el pecado y avergonzarme de mi debilidad. Eso no es penitencia. Verdadera penitencia es el odio por el pecado que nos impulsa a reformarnos. Y bueno, también parte de es un deseo de satisfacer el daño. Porque si no hay ningún esfuerzo, muchas veces no podemos cubrir todo el daño que hemos hecho, pero por lo menos tenemos que querer hacer algo para reparar el daño. Sin eso, nuestra penitencia, no es verdadera penitencia. Es otra vez como una vergüenza, un lamento, pero no alcanza el lago. Entonces, en
sin la presencia de pecado mortal, después del bautismo, penitencia de alguna manera es necesaria para la salvación, porque es necesaria para perdonar los pecados. Es el sacramento, entonces es necesario por precepto. Entonces se supone en abstracto, se puede justificar teniendo perfecta penitencia a nivel natural por virtud, pero en la práctica no es muy probable. Entonces, por precepto divino y eclesiástico, tenemos que recibir el sacramento de la penitencia si es que no hemos mantenido la inocencia del alma después del bautismo. Entonces hay una distinción porque ciertos sacramentos, como bautismo, es necesario para todos, para la salvación, sin excepción. Penitencia es necesaria según el quid, es decir, reuniendo ciertas condiciones. Precisamente el hecho de pecar después del bautismo. Entonces, en la práctica, para todos menos la Santísima Virgen, necesitamos el sacramento de penitencia necesariamente, pero teóricamente uno puede deshacerse del sacramento si pudiera no pecar nunca después del bautismo. El Concilio de Trento dice eso explícitamente, que penitencia es necesaria en todos los tiempos para todos los hombres quienes se han manchado por pecado mortal después del bautismo para obtener gracia y justificación. Dios, por razón teológica, Dios no puede perdonar pecado sin penitencia. ¿Por qué? Porque su sabiduría no permite que el pecado sea amado. Es decir, amar al pecado y amar a Dios es una contradicción. Entonces, como Dios puede hacer todo menos lo que representa una contradicción lógica, entonces si no renunciamos al pecado, no podemos amar a Dios. Entonces no tiene sentido de que lo perdone sin una renuncia del pecado. Por eso tenemos tanta confusión cuando queremos dar la apariencia de que podemos perdonar un pecado sin necesidad de un verdadero arrepentimiento y cambio de vida. Entonces vamos a bendecir uniones homosexuales sin que se separen. Bueno, decir que se bendice es Dios aprueba, pero ¿cómo que Dios aprueba si va en contra de su ley y su justicia y su verdad? Entonces, Dios sí es misericordioso y infinitamente, siempre que nosotros rechazamos el mal y regresamos al camino de la verdad. Muy, muy importante, porque seguro que han escuchado a las personas que en el nombre de misericordia dicen que no debemos de exigir nada a nadie, aceptamos a todos sin condición. Pero eso es el efecto de negar la esencia de Dios y su justicia. Bueno, y no puede recibir a alguien a su amistad, quien está puesto en contra de él por una voluntad endurecida en el pecado. Además, su justicia prohíbe de que las ofensas sean perdonadas sin que haya una restitución. Y su santidad prohíbe que alguien que es
manchado por un pecado. Entonces nos llama a ser miembros de su cuerpo místico, de participantes en su gracia, pero como Él es perfectamente santo, entonces algo con mancha ensuciaría a Dios. Entonces no podemos participar en Él, en su vida, a menos de que hayamos sido lavados y purificados por los pecados. Dice el Evangelio de San Mateo que Jesús empezó a predicar y enseñar hagan penitencia. Entonces, de la boca del Señor, entonces todos estamos obligados a la penitencia. Entonces, vamos a considerar diferentes elementos sobre el sacramento de la penitencia, empezando ahora lo que es el poder de las llaves. Porque llaves es simbólico, pero porque Jesús dijo a los apóstoles, ¿no? A ustedes serán entregadas las llaves del reino celestial, ¿no? A Pedro en particular le dijo que te doy las llaves del reino del cielo y lo que atas será atado, etc. Y la iglesia siempre ha entendido por esa palabra llaves, no es que hay literalmente una reja que tiene una chapa y necesita una llave y un código de seguridad para apagar la alarma para pasar al cielo, ¿no? Pero es el poder, la jurisdicción, y como hablamos de que por el pecado las puertas del cielo estaban cerradas, que no había acceso al perdón de los pecados antes de Cristo. Entonces Cristo abrió las puertas y confirió las llaves, el poder de dar acceso a su iglesia en el nombre o a través de los apóstoles que son los obispos. Y es interesante que hay dos veces que confiere las llaves. Una vez a Pedro solo, para hacernos entender que él tiene la plenitud de ese poder como príncipe de los apóstoles, pero luego a todos como colegio de obispos, porque ellos también participen en esa jurisdicción. De hecho, es lo distintivo del obispo en comparación con un sacerdote simple, de que él tiene poder pleno para regir sobre el cuerpo místico de Cristo. Okay. Entonces, la penitencia que es requiere el poder de las llaves que son para perdonar o retener pecados, y Jesús dijo eso a los apóstoles específicamente: los pecados que perdonen serán perdonados y los pecados que retienen serán retenidos. Eso es interesante, porque a veces olvidamos de esa segunda parte, de también dio el poder de retener pecados, y eso significa de que es un juicio que sucede en el sacramento de la penitencia. No es simplemente pues un baño, eso sería bautismo. No hay necesidad para el bebé de confesar sus pecados antes del acto de ser lavado con el agua, perdona todos sus pecados sin excepción y todo el castigo. Pero penitencia, como viene después, es una segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. oportunidad. Requiere algo más y hay un juicio que entra. Entonces es un acto jurídico.
El poder de atar y desatar es el poder de perdonar pecados. Como Jesús habla de eso. Y el poder de imponer nuevas obligaciones que el penitente tiene que cumplir para ser liberado de sus pecados, también pertenece a ese poder de las llaves. Entonces, es perdón con una condición. Tú haces eso, serás perdonado. Tu perdón será completo. Hay algunos errores que ha habido muchos a través de los tiempos. Los protestantes querían decir que ese poder de perdonar pecados era solamente una consecuencia de fe. Por otros que decían que cuando Jesús habla de penitencia, por ese perdón de los pecados, solo estaba hablando de bautismo. No hay dos sacramentos. Bautismo es penitencia. Eso es condenado. Algunos dicen que Dios dio este poder de perdonar los pecados a todos los fieles, sin excepción. Que eso también es condenado, porque lo dijo específicamente los apóstoles. Algunos de los modernistas quieren decir que en la iglesia primitiva, y por muchos siglos, que la iglesia no tenía ningún concepto de esa autoridad de perdonar pecados. Es simplemente porque Jesús murió en la cruz, todos los pecados son perdonados, nada más lo aceptamos, similar a los protestantes. Pero el Concilio de Trento dice, si alguien dijere que la Iglesia Católica en la Iglesia Católica la penitencia no es verdaderamente y correctamente un sacramento instituido por Cristo para reconciliar los fieles a Dios, cuanto las veces que quieren, cuando caen en pecado después del bautismo, que sea anatema. Entonces, es otro sacramento distinto y los cristianos, los creyentes, los fieles, tenemos acceso siempre que queramos. Pero necesitamos reunir las debidas condiciones. Dio Jesús las llaves primero a Pedro, luego a los demás apóstoles. Y eso porque el fin de la iglesia que Jesús estableció sobre Pedro y los apóstoles y sus sucesores es por la salvación de las almas. De hecho, los teólogos dicen que el poder de perdonar pecados en la penitencia es realmente un efecto necesario del mandamiento de Dios para la iglesia de predicar salvación a todas las almas, por su autoridad sobre la Eucaristía, que también es mandamiento divino de que todos los que quieren tener la vida de Dios tienen que comer su carne, beber su sangre, pero como solo puedes hacerlo dignamente en un estado de gracia, la iglesia no puede enseñarnos a comulgar dignamente si no es capaz también de hacernos dignos a través del perdón de los pecados. La prédica de la ley de Dios y luego el perdón de los pecados. Entonces, pertenece a la esencia de la iglesia de perdonar los pecados, porque los pecados son es el obstáculo principal a la salvación. Uno no se salva estando en pecado, punto. Poder Cristo dio a sus apóstoles cuando había resucitado, específicamente después de su muerte y resurrección,
Cuando lo escuchamos el domingo pasado, cuando apareció en medio de los discípulos y dijo, paz con vosotros, ¿no? Y dice, como el Padre me ha enviado, yo los envío. Y cuando dijo eso, sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo, los pecados que perdonen serán perdonados y los pecados que retienen serán retenidos. Entonces es una consecuencia de su resurrección, de que pudo conferir esa autoridad a sus apóstoles. Es parte de la misión de la iglesia de continuar la obra de Cristo. Y es más que una simple declaración de justificación. Eso es importante, porque los protestantes tienen esa idea de que el perdón de los pecados es simplemente una declaración. Cristo murió, borró los pecados, yo lo acepto, se declara un no. Queremos efectuar algo más profundo y real. Entonces, es realmente una transformación en el interior de la persona que pone en efecto en la persona todo el poder de la pasión y resurrección de Cristo. Entonces, este poder también abarca la culpa de pena. Entonces, tiene que ver con el castigo que merecemos por los pecados, que puede ser perdonado, y abarca todo pecado sin excepción. Y eso es interesante porque también Jesús habla del pecado que no será perdonado, que es el pecado contra el Espíritu Santo. Pero lo que hemos siempre entendido por ese pecado no perdonable no es que hay algo que la pasión de Cristo no alcanza a perdonar, sino pecar contra el Espíritu Santo es ir en contra de lo que Cristo ha dicho. Pero dice, recibe el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que los pecados son perdonados. Entonces, negar que pueden ser perdonados es cortar tu acceso a ese perdón. Entonces, el único pecado no perdonable, en efecto, es el pecado de Judas, que no pidió el perdón, la desesperación, por negar que es posible el perdón. Este poder es efectuado por un acto judicial. Y eso no es muy común de hablar de esa manera hoy en día, porque a lo mejor hemos escuchado que la confesión, la penitencia, de hecho muchas veces no les gusta llamar este sacramento penitencia, ¿no? Más común es la confesión o la reconciliación. No es incorrecto, pero yo creo que es una consecuencia de que penitencia suena dura, ¿no? Es como ayunos y flagelación y ya somos más modernizados, no necesitamos esas cosas. Entonces hablan de que vamos a confesarnos porque ahí encontramos a Jesús el médico, a Jesús el maestro y consejero. Todo eso está bien, no es incorrecto. Pero la iglesia siempre ha enseñado que en primer lugar en la penitencia encontramos Cristo el juez. Juez misericordioso, porque todavía estamos en tiempo de misericordia. Cuando lo encontramos en el juicio final, no será un juez misericordioso, sino un juez justo y severo. Pero ¿por qué juez? ¿Y qué significa? Es un acto judicial. Entonces, primero, hay que presentar el caso como un juicio.
Porque hay una decisión que tienes que tomar, perdonar o retener, según lo que dijo Jesús. Entonces, en ese juicio, ¿quién acusa? El mismo penitente. Tú vienes para acusarte, no para defenderte, sino para acusarte. Entonces, el mismo penitente acusa y no tiene defensa. En este tribunal no tienes abogado, pero tienes un juez. ¿Y qué hace el juez? El juez tiene que determinar, juzgar las circunstancias, si la acusación aplica a esa persona y qué tan grave es y qué castigo merece. Entonces, la sentencia del juez, normalmente el propósito del sacramento es de absolver el pecado, pero cumpliendo con ciertos requisitos, igual como hacemos en juicios en este mundo, ¿no? Porque, bueno, si haces tantas horas de servicio o después de este tiempo en la cárcel, entonces pues ya te absolvemos. Y en este tribunal es igual. Y el juez entonces es el sacerdote, es Cristo en la persona del sacerdote, y va a tener que juzgar primero si están presentes los elementos para que haya un sacramento, es decir, si hay materia y forma, y dentro de todo eso llega a su determinación si es conveniente dar ese perdón o postergar ese perdón o negar ese perdón en cierto caso. Vamos a ver cómo llega a esa determinación. Su jurisdicción pertenece a todos los pecados cometidos después del bautismo y todos los penitentes que vienen con las correctas disposiciones. Pero también un juez solo tiene poder si le ha sido dado por un superior. Entonces, como un juez en México no puede ir a Inglaterra, ¿no?, y decir que voy a ejercer mi poder de juez. Ahí no tiene jurisdicción. También un juez puede perder su jurisdicción si comete un crimen o si es descalificado por algo, pues su superior puede quitarle ese poder. Es igual en el sacramento de la confesión. Es importante también notar históricamente, porque pueden escuchar, hay los protestantes les gusta decir que eso de la confesión y la jurisdicción es un invento medieval, que eso no existía. Hay varias cosas para mencionar ahí. Primero, que el Concilio de Trento resolvió esa duda, porque los protestantes lo estaban diciendo, pero que la Iglesia ha reconocido su poder de perdonar pecados desde el principio. Tenemos testimonios de los padres de la Iglesia en el segundo siglo que muestran que es algo ya que tenía tiempo, ¿sí?, de que la Iglesia a ella fue encomendado este poder.
También algunos dicen que especialmente los protestantes especialmente tenían ese ataque, ¿no? Que el confesionario es una tortura, ¿no? Algunos dicen eso, no, nos confesamos para que el Padre nos tortura, porque quiere saber todos los secretos y es discreto, y eso también es un invento. Es cierto que por varios siglos era más común lo que es penitencia pública, ¿sí? Y también era más difícil la penitencia en general. Entonces, tenían la idea, por ejemplo, de que no es que puedes venir cada semana y confesar. Son ciertas temporadas, e incluso en algunos momentos o lugares, ciertas veces, tienes una vez después del bautismo, ya, entonces, utilízalo bien, ¿no? Y luego ya no hay remedio. Y que era algo tan grave que tenías que confesar tus pecados frente a todo el mundo, ¿no? En un foro público. Y luego tenías que pasar a un tiempo de penitencia pública. Entonces, por ejemplo, durante toda la cuaresma, 40 días de cuaresma, los penitentes tenían que, llevar una ropa distinta, hacer una penitencia en el foro público, etc. Porque había una misa de reconciliación de penitentes. Y algunos dicen que incluso, interesante, una de las orígenes del báculo del obispo era para pegar a los penitentes, darles algo de su castigo antes de admitirlos de nuevo a la iglesia. Y había una misa el Jueves Santo para reconciliar a los penitentes y ingresarlos de nuevo. Y había controversias también que decían que, ciertas clases de personas no podemos reconciliar jamás, ¿no? Si tú cometiste idolatría, si negaste a Cristo para salvar tu vida en tiempo de martirio, entonces, no, perdón, ese pecado no tiene remedio. Y eso fue corregido, reconocido como un error, pero había creyentes en la iglesia rigoristas que decían, no, infidelidad a ese grado no tiene remedio. Pero también dicen que desde muy temprano probablemente existía confesión privada también. Y hay testimonios muy claros desde el siglo V, por lo menos, y otras indicaciones desde antes. Entonces, la idea es que, aunque era común penitencia pública, a lo mejor para los pecados más graves y públicos, todavía tenemos un aspecto de eso, ¿no? Por ejemplo, no puedes recibir la comunión nunca estando en pecado mortal, ¿okay? Pero te puede ser negado la comunión públicamente si tu pecado es público, ¿no? Entonces, si estamos en un pueblo, todos se conocen y sabemos que fulanito y fulanita están viviendo en demasiado y se presentan para comulgar, el sacerdote está obligado a no darles la comunión. Y si después se casan y ya pueden recibir la comunión, tiene que haber una manifestación pública para evitar el escándalo, para todo el mundo sepa que ya se solucionó y pueden regresar. O tal vez más común, o debe ser más común hoy en día, un político que apoya el aborto públicamente también debe ser negado la comunión públicamente porque su pecado es un escándalo. Y si luego dice, no, es que me confesé, me arrepentí, entonces tienes, igual como existe un escándalo público, compartiendo esas ideas, tienes que hacer una reparación pública, renunciando a esas ideas antes de poder comulgar. Eso es responsabilidad de los obispos, en primer lugar, y desafortunadamente son pocos los que toman muy en serio de dar esa indicación, pero yo he conocido a algunos sacerdotes que yo vivía cerca de Washington.
y algunos me han dicho de que vieron tal político sabiendo su postura y no les permitió a la comunión. Eso es correcto. Ok. Lo importante es que la iglesia siempre ha sido constante en su concepto de que perdón de los pecados después del bautismo se hace en el foro eclesiástico. La iglesia tiene poder y jurisdicción para eso. Okay. Ahora, para considerar la materia y la forma, algunos, como hemos dicho, que quieren negar que penitencia es un sacramento, porque, por ejemplo, dicen qué es el signo, qué materia hay. Ok, entonces, pero tiene todas las características de un sacramento. La forma es un juicio, vamos a especificar todo eso, y tiene un signo sensible, con ciertas palabras y un rito para celebrarse, produce gracia, y es una gracia distinta a la del bautismo, porque se puede recibir muchas veces, bautismo puedes recibir solamente una vez. Y luego veremos que esa gracia tiene más efectos, que ya hemos mencionado varias veces cuando Jesús habla específicamente de eso. Ahora, la materia de la penitencia. Eso es difícil, porque no es tan obvio como el agua del bautismo o el pan en la Eucaristía. Entonces aquí vamos a distinguir entre materia remota y próxima. Entonces, la materia remota son todos los pecados cometidos después del bautismo. Todos los pecados cometidos después del bautismo son materia remota para los sacramentos. Pero podemos distinguir aquí entre necesaria, suficiente y libre. Eso significa, por ejemplo, que la materia necesaria son los pecados mortales no confesados. Entonces esa es la materia que tienes que presentar en el sacramento. Es necesario. Materia suficiente son todos los pecados veniales y pecados mortales ya perdonados. Forman materia suficiente. Entonces, puedes ir a confesarte sin un pecado mortal no confesado y confesar un pecado venial o confesar un pecado ya confesado y perdonado y es suficiente. Pero no es necesario, entonces no hay obligación de confesarse en esa circunstancia, pero es suficiente. También decimos que es libre, porque tienes libertad de decidir cuáles de esos pecados vas a confesar.
Nunca tienes que confesar todos tus pecados veniales. ¿Okay? Y nunca estás obligado a volver a confesar un pecado ya confesado. Pero eres libre de utilizar esa materia para aprovechar de las gracias de la confesión. ¿Okay? Entonces, 3 categorías: necesaria, suficiente y libre. Luego, cuando hablamos de materia próxima, pues hay algo de discusión sobre eso, pero comúnmente vamos a identificar que, porque materia próxima refiere a la aplicación de la materia. Entonces, por ejemplo, el bautismo, hablamos de materia remota, es agua, pero materia próxima es derramar el agua, la aplicación del agua, porque eso es más próximo. Entonces, aquí es una especificación de la materia. Y aquí, para la materia próxima, vamos a hablar de los 3 actos del penitente. Relativo a la materia remota, aplicando esos actos a la materia ya mencionada. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los actos del penitente? Son contrición, confesión y satisfacción. 3 actos. Entonces, sus niños en preparación para la primera comunión tienen que memorizar cuáles son los 5 pasos para una buena confesión. Y les decimos que es el examen de conciencia, ¿sí? El dolor por los pecados, el propósito de enmienda, la confesión de boca y cumplir la penitencia. Pero más precisamente hablando en términos teológicos, reducimos eso a 3 actos del penitente. Contrición es el dolor de los pecados, que incluye el propósito de enmienda, ¿sí? Y la reparación requerida. Solo llegas a contrición habiendo hecho un examen de conciencia. Pero hay 3 en uno realmente: contrición es el dolor de los pecados, propósito de enmienda y la disposición de hacer restitución como se requiere. Luego, confesión de boca. Tienes que externar el pecado. Y hay también ciertos detalles que tenemos que cuidar cómo lo confesamos. Y finalmente, la satisfacción es cumplir la penitencia. Es la pena impuesta jurídicamente, y tenemos que tener la disposición de cumplirla como requisito para recibir el perdón. Una aclaración, porque a veces entra una preocupación. El perdón se realiza en el momento de pronunciar las palabras de absolución cuando están las condiciones. Es decir, que el Padre puede pronunciar las palabras de absolución según su juicio, pero tal vez eres muy adepto a disfrazar tu disposición. Entonces realmente no tiene el propósito de enmienda. El sacerdote no lo discierne, pronuncia las palabras de absolución, pero no va a pasar nada. No estás perdonado porque no había esa materia. Igual, si no hay pan, aunque diga las palabras de consagración, no hay Eucaristía. Por si el pan tiene chispas de chocolate, entonces tampoco hay consagración porque no es materia válida. Entonces eso depende de nosotros, y de hecho el sacerdote en la fórmula de absolución, en cuanto poso en tu intimidad, en cuanto yo pueda,
y estás dispuesto, yo te absuelvo de tus pecados. Entonces hay una condición ahí, porque puede ser, ahora, para el sacerdote sería grave de a sabiendas pronunciar las palabras de absolución sobre alguien que tú sabes no tiene las disposiciones. Igual con otro sacramento. Si un sacerdote atreve a celebrar una misa con papas y coca, no hay sacramento y es un pecado grave de su parte. Entonces, el sacerdote que no hace su debida diligencia de seguir las disposiciones comete una falta grave. Pero no es posible tener certeza absoluta en muchos casos, porque hay muchos detalles que se pueden esconder, la persona tiene ignorancia en muchos casos. Por eso se dice en esa manera, según tu disposición. ¿Sí? Voy a contabilizar los pecados, dos pecados mortales y 2 presentes y 5 libres. Cuando nos confesamos, hacemos un examen de conciencia y confesamos un pecado mortal y decimos 2 suficientes y nosotros nos olvidamos, no lo decimos. Y usted dice, nos absuelve todos los pecados, se absuelve de malos pecados que confesamos, digamos que un mortal, 3 libres y todos los trabajos, pero nos queda uno. ¿Qué pasa si no confesamos ese pecado mortal? Ok, entonces, en cuanto a la materia necesaria, estamos obligados a una confesión íntegra, que tiene esos 3 actos y la materia necesaria son todos los pecados mortales no confesados. Entonces, estrictamente hablando, si omites un pecado mortal, que es materia necesaria, no hay sacramento, no hay absolución. Pero también, como depende de la capacidad de la persona, si uno olvida legítimamente, y eso depende de la persona, porque a veces intentamos confesar a una persona muy grande que es como senil, entonces su capacidad es menor que alguien más con su mente pero la persona tiene que haber hecho un esfuerzo para prepararse debidamente para recordar. Entonces, por eso la Iglesia nos aconseja que el examen de conciencia, de hecho, debe ser algo de diario, y la confesión debe ser frecuente. Porque, claro, si esperas 30 años entre confesiones, pues recordar bien toda la materia necesaria va a ser un reto muy grande. Y lo que suele pasar es que las confesiones, hay muchas personas que vienen para una confesión así después de muchísimos años y dicen como 2 cosas. Dicen, y les digo, a veces les digo que, ¿sabes que Madre Teresa de Calcuta se confesaba todos los días? Y luego me dices que eres más santa que ella, entonces a lo mejor necesitamos hacer más esfuerzo y habituarnos, y en ese caso el sacerdote tiene que hacer un juicio en el momento. ¿Es conveniente que se confiese en ese momento? ¿O su ignorancia es verdadera? Porque si realmente es ignorante de los pecados y viene con mucha sinceridad un solo pecado, podemos imaginar una situación, alguien que no se ha confesado por mucho tiempo y luego pues sucede algo muy trágico, es infiel a su esposa, ¿no? Y eso es lo que logra reparar su conciencia. Recibe una gracia, pero es una conversión todavía incompleta. Entonces corre a confesar con lágrimas, está muy arrepentido por eso, pero ha hecho un poco de esfuerzo para examinar todo el resto de su vida. A lo mejor en esa situación lo que queremos hacer es aprovechar
debe ser gracia y suponer que realmente es ignorante de todo el resto de su materia necesaria y permitirle confesar, pero invitarle a regresar pronto y ayudarle a hacer la siguiente más completa. Porque, en efecto, si confiesas y olvides un pecado mortal, legítimamente sí se queda perdonado, pero estás obligado a divulgarlo, confesarlo en la siguiente confesión. No es necesario, como algunos piensan, si hiciste tu examen de conciencia, confiesas 5 pecados mortales y olvidé uno. ¿Okay? No tienes que volver a ponerte en la fila en ese momento, porque sí fue perdonado. Y cuando te toca confesar, normalmente tu rutina es cuando puedes decir mi última confesión olvidé eso. Hay áreas más gris o menos claras, porque hay cosas que realmente no debes ni puedes olvidar, ¿no? Es como que vas y confiesas 3 mentiras y olvidaste confesar 5 homicidios. Es como, hay que ver si hay un problema en la conciencia, eso es difícil, ¿no? De contemplar, de que alguien realmente no tenga muy presente algo tan grave. Pero es diferente si tu motivo de no mencionar un pecado grave es tu vergüenza. Luego más adelante vamos a mencionar todas las conveniencias, los motivos, porque la confesión es tan útil. Y uno es que precisamente esa vergüenza nos sirve para no pecar. Si no quieres decir tal cosa fea al sacerdote, no lo hagas. Y ya, se acabó. Entonces, ese acto de humillación nos ayuda mucho como motivo para no pecar. Pero si no mencionamos el pecado por vergüenza, entonces ningún pecado es perdonado. Nunca estamos obligados a confesar un pecado venial. Y solo debemos de mencionar los pecados veniales por los cuales tenemos verdadero propósito de enmienda. Padre, ¿y la diferencia? O sea, yo siempre he tenido esa ignorancia, esa duda, mortal y venial. O sea, eso de acuerdo a lo que tú dices. Ok, buena pregunta. Es importante repasar. Es algo que debemos de aprender desde el principio, pero a veces hay confusión. Entonces, 3 condiciones para un pecado mortal es que sea de materia grave, pleno consentimiento y pleno conocimiento. 3 condiciones. Si faltamos una de las 3, no puede ser pecado mortal y se reduce a pecado venial o tal vez a ningún pecado en absoluto. A veces es fácil de hacer la distinción, a veces es más difícil. Y bueno, tomamos algunos ejemplos. Entonces, materia grave, ¿qué significa? Algunos van a pensar que materia grave es cualquier cosa contra uno de los 10 mandamientos. Pero eso no es exactamente correcto, porque muchos de los mandamientos admiten de parvedad de materia. Entonces, si hay una moneda aquí en el piso, es de 1 peso, lo agarro, eso no es correcto, porque normalmente no es correcto porque había otras personas, o debo suponer que por lo menos pertenece a la iglesia. O más bien, imaginemos que está fuera de la iglesia, porque si está en la iglesia es diferente. Estás en la casa de alguien y ves un peso en el piso, lo agarras, podemos decir que es un robo.
Porque si no es tuyo, si sabes que tú no lo dejas de caer, a lo mejor pertenece a los dueños de la casa, se supone. Pero es un peso. Y también tu motivo fue, has perdido, ¿no? Entonces, no había malicia y no había grave daño. Entonces, aunque es un robo y va en contra del séptimo mandamiento, no vamos a decir que eso es grave. Con el tema de la mentira, el octavo mandamiento prohíbe la mentira, pero no todas las mentiras son iguales. Hay mentiras que, por ejemplo, decimos sin pensar mucho, es como nos sale y luego decimos, no debía haber dicho eso. Pero hay otras mentiras que planeamos con mucha anticipación y que tienen mucha consecuencia y es para esconder algo importante. Eso probablemente va a ser más grave. Entonces, la gravedad de la materia podemos determinar primero del daño que hace. Entonces, cuando hay grave daño, va a ser más grave. Cuando el motivo es grave, por ejemplo, si lo haces por odio a alguien, que hay una diferencia, si mientes para evitar algo incómodo, o mientes porque odias a esa persona, eso es diferente. Y también la obligación que tenemos, ¿no? Entonces, como sacerdote, soy obligado a rezar el breviario. Ustedes como laicos podrían rezar el breviario, pero no tienen obligación. Entonces, si faltas, para ustedes no es ningún pecado. Si yo falto, es un pecado grave, porque tengo una promesa. Entonces, así podemos discernir la gravedad de la materia. Siempre va a haber casos difíciles, a lo mejor necesitamos consultar y hay materia que también es dudosa. Y a veces basta confesar un pecado así, con materia dudosa. Padre, no sé qué tan grave fue, pero eso es lo que hice. Tengo mi duda. Y tal vez allí en la confesión el Padre te puede ayudar a una mejor orientación, que ahí entra si la persona es muy escrupulosa o si no tiene muy buen concepto del pecado, entonces puede variar. Luego con el consentimiento, tenemos que consentir el pecado con pecado. Y tenemos que libremente consentirlo. Entonces, si estás trabajando y pues pegas tu dedo con el martillo y gritas una blasfemia, no está bien, pero probablemente no lo pensaste mucho, ¿no? Como te salió por reacción. Entonces, a lo mejor tienes que ver tus hábitos y reformar tus hábitos para que no te salga tan fácil, pero no va a ser un pecado grave porque no hubo consentimiento. Consentimiento entra mucho en cuestiones de pecados de pensamiento, porque hay muchos pensamientos que están pasando por la imaginación, y igual como podemos escuchar muchos ruidos a la vez y no hacer caso a ninguno, ¿sí? Porque ¿cuántas veces te ha pasado de que estás leyendo algo y lees 3 páginas y no sabes qué leíste, que estabas en otra cosa? Entonces la mente es capaz, ¿sí?, de bloquear ciertas cosas o hacer caso a medias o apenas. Entonces ahí tenemos que discernir, por ejemplo, con un pensamiento impuro, puede estar ahí volando, pero estoy luchando, intentando pensar en otra cosa. Entonces estuvo ahí, pero no vamos a decir que fue pecado mortal porque nunca di mi consentimiento. Estaba luchando todo el tiempo. Y tienes que dar el conocimiento tal como pecado, porque es posible que alguien esté imaginando algo que tiene materia mala, pero está en su imaginación, no está viendo el elemento pecaminoso, sino está pensando en, mi amiga tenía un vestido muy bonito, ¿no? Pero algo totalmente ajeno,
por un momento, no debemos de pensar en esas cosas porque fácilmente podemos empezar a hacer caso a lo que es pecaminoso. Pero en cuanto al examen de conciencia, tenemos que discernir si consentimos el aspecto pecaminoso o solamente las circunstancias, es otro elemento. Luego, el conocimiento, tenemos que saber que es un pecado. Y la culpa depende del conocimiento del momento que hacemos el acto, no de lo que aprendemos después. Mucha gente entra en conflicto porque tienen una conversión y dicen, ¡ay, hice tantas cosas! ¿No? Y bueno, puede ser un buen ejercicio con guía espiritual de pues, exponerlo en una confesión, pero sabiendo que tu culpa nunca era grave, que realmente eras ignorante. Aquí también entra lo que es, a veces es posible ser ignorante, pero hay cosas en que no es posible ser ignorante. Puedes ser ignorante de que los anticonceptivos son pecados graves, porque es un precepto secundario de la ley natural. Pero no puede ser ignorante que el adulterio es pecado grave, porque es un precepto directo de la ley natural. Entonces, no podemos ignorar la ley natural. Sí. Sodomía, sí, claro. Sí. Eso es contra la ley natural. No podrían invitar a una persona que no tenía conciencia. Bueno, es difícil. Hay que ver, porque también entran situaciones psicológicas y si alguien tiene muchos traumas, se fue abusado de esa manera desde su niñez, entonces tal vez es posible que no tiene por lo menos plena conciencia de su maldad. Y porque esas situaciones se van multiplicando, ¿no? Pero la persona que por curiosidad comete un pecado así, realmente su conciencia, seguro, al principio por lo menos se estaba remordiendo. Luego tuvo que callar su conciencia, y buscaba pretextos. Siempre entran las consideraciones también psicológicas que pueden comprometer la conciencia de uno. Y cuando aún así se está ofendiendo a Dios. Bueno, sí, porque distinguimos entre un pecado material y un pecado formal. Entonces, todo pecado material, es decir, objetivamente el acto es malo, es distinto a la cuestión si tú tienes o no culpa. Pero siempre que sea un acto que va en contra de la ley de Dios y su verdad, sí ofende a Dios, aunque tú no tienes nada de culpa. Es un pecado material cuando no hay culpa, pero es algo malo. Es un pecado formal cuando es algo malo y tienes culpa. ¿Y saben qué? Podemos tener en efecto un pecado formal, pero no material. Y eso es interesante porque al final de cuentas solo podemos guiarnos por una conciencia bien formada. Y si existe la posibilidad de que alguien comete un pecado haciendo algo que objetivamente no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque su conciencia cree que sí es malo. Entonces, si alguien creció en una secta, ¿no? Y allí le decían de que es pecado, ofende a Dios muy grave si... sí, algo así. Hasta algo muy ridículo, ¿no? Tienes que llevar puesta una camisa rosa o ofendes a Dios, ¿no? Y nadie te enseñó diferente, ¿ok? Y luego por rebeldía dices, bueno, no me voy a poner la camisa rosa, ¿ok? Pero en tu conciencia piensas, estoy retando a Dios. Eso es un pecado que es formal, tienes culpa, porque hiciste algo que tu conciencia reprochaba,
aunque objetivamente no había nada malo de lo que hiciste. Interesante. ¿No? La importancia de una conciencia bien formada. Sí, no. Cuando alguien se da cuenta, o más o menos como que intuye que algo es pecado, y por comodidad dice, no, mejor no quiero saber, es un pecado grave. Puede ser, si si se trata de un pecado grave, sí. Porque podemos, hay ignorancia y hay factores que pueden afectar tanto la conciencia, o sea, el consentimiento o el conocimiento. Un factor es la ignorancia, otros factores son como miedo, violencia, etc. Ignorancia puede ser vencible o invencible. Entonces, no tenemos nada de culpa cuando hay ignorancia realmente invencible. Es que no teníamos medio ni motivo para cuestionarlo o investigar. Es ignorancia absoluta, ¿no? Pero muchas veces nuestra ignorancia tiene algo de vencible. Es decir, que pudiéramos haber hecho algo, porque no era una convicción, ¿no? Y tomamos, eso es bastante común, tomamos el caso de los anticonceptivos, ¿no? Es que mucha gente dice que no hay problema, pero algunas personas dicen que sí. Algunas personas me han dicho, pero yo prefiero no saber, entonces no voy a investigar más. Está bien, no. En casos así, cuando hay voces fuertes y tenemos la obligación de investigar un poco más para resolver la ignorancia. Hay veces cuando en la confesión tenemos que discernir si su ignorancia es vencible o invencible, porque puede pasar, por ejemplo, de que te das cuenta que hay matrimonio que está practicando anticoncepción, pero no porque lo confesó alguien, sino porque surgió como algo de las circunstancias de otro pecado o otra parte de la conversación. Entonces, si el sacerdote determina de que no, porque esa ignorancia está muy arraigada, y si le digo a la mujer ahora, sin tener presente el marido no va a aceptar y voy a poner en peor situación la conciencia de la mujer. A veces es necesario de dejarla en la ignorancia por un tiempo para no perturbar más su conciencia y después buscar, pues, reunirlos y explicarles la situación para que no sigan cometiendo un pecado material y formal. Y cuando es completamente lo contrario, que la culpa es muy escrupulosa y la persona se confiesa y no se siente perdonado y sigue cargando con esa culpa y lo vuelve a confesar y dice, es que no lo conoce completo la primera vez y no se siente realmente perdonado. En general también hay un grado de pecado. Puede ser que sea tan obstinado de que es una desconfianza en Dios que puede ser pecaminoso, yo creo. Ahora, si queremos tener una conciencia sensible, hay diferentes grados de conciencias, hay conciencias endurecidas que no tienen nada de conciencia de sus pecados. Eso es un reto de ablandar la conciencia para que reconozcan. Pero por otro lado, hay conciencias escrupulosas que tampoco es bueno, porque hace dudar de la misericordia de Dios y impide su avance. Entonces,
lo que queremos es una conciencia sensible, es alguien que no quiere ofender a Dios, entonces sí siente la pena del pecado, pero no demasiado o no con una obsesión sobre sí mismo, porque muchas veces la escrupulosidad es una de dos cosas o ambas, es un trastorno como ¿cómo se dice? Obsesión, compulsivo, así, es similar, o realmente es lo mismo aplicado a la vida espiritual. Y hay estudios interesantes de ver cómo se refleja en su conciencia en actos externos, ¿okay? Mucho en común. Pero también es muchas veces una soberbia muy grave, ¿okay? Porque el Padre Vierno lo dijo en su sermón, el otro día no me acuerdo qué día fue, pero que el domingo pasado, sí, la persona que dice es que mi pecado es tan grave, no creo que Dios me perdona. Y estás diciendo, entonces Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, perdonó todos los pecados de todos, excepto el tuyo, porque tú eres un pecador tan prodigioso que puedes pecar más allá de la capacidad de Cristo. Por favor, ¿sí? Entonces, es como una manera de esconder tu orgullo y que tenemos que verlo de esa manera y aceptar, sí, soy pecador. De hecho, San Francisco de Sales habla mucho de eso y creo que es un consejo muy bueno porque la realidad es que nosotros que somos inclinados a lo conservador y la tradición caemos mucho en eso, ¿okay? Tal vez al otro lado hay más interesa y no se preocupan, pero entre nosotros siempre hay, y eso es mundial, ¿no? Mucha inclinación hasta la rigidez y escrupulosidad, ¿okay? Entonces, dice San Francisco de Sales, es que el diablo es muy astuto como enemigo, ¿no? Entonces quiere no solamente pegarte una vez, pero es como doble, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que te va a pegar haciéndote caer, pero luego va a querer golpearte otra vez a través de tu reacción a tu propio pecado. Porque si tu reacción es, qué vergüenza, no que era persona que debe de pecar de esa manera. Yo sé que todos los demás son capaces de eso, pero yo era tan bueno, ¿sí? Y bueno, yo me imagino que pocas personas dirían eso, pero en efecto es la reacción detrás, ¿no? De que tu arrepentimiento se motiva más por tu pena. Y dice, no, la reacción que necesitamos tener es como San Pablo. Ahí, si no por la gracia de Dios, si no fuera por la gracia de Dios, así voy yo, ¿sí? Es decir, si Dios no me sostiene con su gracia, yo hubiera pecado 1000 veces peor, ¿no? Es solo por su gracia que hace evitado este pecado y otros peores. Entonces, pues, qué bueno que me dio oportunidad de reconocer mi verdadera condición. Me voy a humillar, voy a confiar más y voy a seguir adelante con su ayuda. Esa es la reacción que queremos, ¿okay? Y eso ayuda mucho a evitar la escrupulosidad. Porque cuando la escrupulosidad es una condición realmente seria, clínica, podemos decir, tenemos que imponer restricciones, ¿no? Y decir a esas personas, te prohíbo confesar tu pecado otra vez, ¿okay? La validez de la confesión no depende de cómo sientes, es irrelevante. ¿Sí? Hay una personalidad en YouTube, Ben Shapiro, no sé si lo han visto en Estados Unidos, Daily Wire, y su lema es Facts don't care about your feelings. Los hechos no les importan tus sentimientos, ¿no? Y eso es bueno repetir, ¿no? Mis sentimientos no importan. Y si sigo sintiendo remordimiento por mis pecados, debo de agradecerle a Dios, porque mientras tengo esa conciencia de que soy pecador, voy a ser más humilde, más cauteloso para no volver a pecar.
¿sí? Pero en ciertos casos muy graves sí tenemos que poner restricciones. No puedes volver a confesar eso. No puedes confesar más que cada cierto tiempo y solo puedes confesar 3 cosas o algo así. Y siempre obligamos al escrupuloso a una rígida obediencia a su confesor. ¿Sí? Es decir, he tenido que decir eso a personas explícitamente, ¿no? No te preocupes, ahora yo me estoy encargando de tu alma. En el sentido de que si tú sientes que no es suficiente, que digo mal, Dios te va a perdonar y va a culpar a mí. Tienes que confiar hasta ese grado completamente, porque es el único remedio para la escrupulosidad. Duda, padre. ¿Fue lo mismo entonces lo que pasó con Judas, que él creyó que su pecado era más grande que la misericordia de Dios? ¿Por eso se suicidó? Pues puede ser, sí, sí, fue una desesperación, no sabemos sus motivos, pero sí, el hecho fue que no buscó la misericordia de Dios, al final de cuentas. Por eso él terminó diferente de San Pedro. Ok, muy buenas preguntas. ¿Otra duda? ¿Sí? Yo creo que tocó un punto muy medular, padre, sobre la escrupulosidad y la conciencia demasiado rígida, como dice usted. Yo siento que afecta mucho este lado de los tradicionalistas. Yo he escuchado a una persona de aquí de la comunidad que ya se ha dejado mucho por lo mismo, que dice: es que yo aquí me he sentido rechazada, porque vivo de divorcio, etcétera. O sea, y sí, yo creo que esa es una parte que nos tenemos que concentrar mucho de acá de este lado, los que decimos ser más fieles a la tradición y a la ortodoxia de la fe y todo eso, que cuida mucho ese extremo, porque si no nosotros mismos alejamos a la gente en vez de acercarla. Sí. Yo creo que algo que nos puede ayudar, aparte de todo lo que usted ya dijo muy bueno, también el pensar que cuando nos pasamos de duros con nosotros mismos, en automático también vamos a ser excesivamente duros con nosotros como consecuencia, ¿no? Entonces eso también debe ser nuestra motivación de no ser escrupulosos, porque si no sabemos ser misericordiosos ni con nosotros mismos, pues menos con el prójimo, ¿no? Entonces así como decirle a Dios: pues ayúdame a verte con los ojos de misericordia, a verme con los ojos de misericordia que tú me ves, ¿no? Y hay esa tendencia con escrupulosidad. Sí. Si podemos reaccionar demasiado, porque si al otro lado hablan con demasiada ligereza sobre la misericordia, sin condición y sin exigencia ni nada, entonces empezamos nosotros a pensar que no, entonces hablar de misericordia es algo liberal, no tan tradicional. Y eso es un error. Sí. Bueno. Ok, entonces, Nomás quería preguntar si hay un libro o guía que se recomiende para el examen de conciencia. Creo que hemos tenido uno aquí en la librería, que tiene un examen de conciencia muy completo. Puedes encontrar muchos, no sé el nombre, pero dar una referencia específica, pero creo que tenemos algunos recursos en la librería que tienen un examen de conciencia. El examen de conciencia del padre educador. ¿Qué? Es un examen viejito, está el examen de conciencia de la madre educadora y del padre educador. Sí, lo he visto, pero hay muchos buenos, sí. Y hay distintos, entonces puedes también buscar entre, porque hay otros que se enfocan más en las virtudes, en los mandamientos, y dependiendo de cómo nuestro temperamento nos puede servir más o menos uno. Ok, quiero terminar mencionando ahora que es una lista de misiones que nos da Santo Tomás de Aquino, de características de una buena confesión de Santo Tomás de Aquino. Nos sirve para reflexionar. Misión. Nuestra misión debe ser simple, que es relata solo el asunto, solo el pecado
y los detalles necesarios. No vamos a contar historias, no, ni acusar a otras personas. No es un momento para dar excusas, no hay defensa en ese juicio, solo acusación. Humilde, no justificándonos, refleja abyección de lo mismo y seria realidad. Pura se refiere a nuestra intención, no lo hacemos para complacer a otra persona, la intención es pura. Fiel. Entonces, es verdadera, decimos la verdad, si existen personas con otras condiciones que inventen pecados para confesar, ¿no? Porque quieren hacerlo sonar más interesante, ¿no? Entonces tiene que ser fiel a la manifestación. Frecuente, podemos discutir sobre qué es una buena frecuencia, pero dejar pasar 10 años no es buena idea. Sin disfraz, a veces hay personas que no quieren mencionar el nombre del pecado, usan otras palabras, o intentan esconder un pecado grave entre otras variables, ¿no? Entonces es como disfrazar. Hay también la tentación, especialmente en una comunidad más pequeña, de que, empecé con este padre la última vez, no quiero que sepa que soy yo otra vez. O dice, incluso San Alfonso, que puede invalidar tu confesión porque no hay verdadera penitencia o arrepentimiento si por vergüenza evites cierto sacerdote. Es decir, si dices, bueno, no me voy a confesar a mi lado, voy a otro lado porque no quiero que esos padres sepan de eso, puede llegar a ser suficiente de invalidar tu confesión porque pues no tienes la humildad necesaria, porque si tuvieras no te importaría, ¿verdad? A cuál sacerdote. Es decir, no tenemos que compartir más detalles como necesario, ¿no? Revelando defectos de otras personas, o especialmente pecados contra el sexto mandamiento, no tiene que ser tener una calificación de X, nada de eso, la confesión. Y debemos dar mayor peso a lo más grave. Siempre es recomendable empezar con tus pecados más graves. La tendencia es querer dejar esos hasta después. Es decir, es parte de querer disfrazar. Pero debe ser lo más grave primero y lo demás después. Voluntaria, libre. Por eso hay que tener mucha delicadeza, cuidado con sus hijos. Es que no puedes forzarles a confesar, puedes animarles, pero hay que tener cuidado de no estar forzando, porque tiene que ser a su elección. Con pudor o avergonzado, debemos tener vergüenza por los pecados. Entonces, cuando dices, mira, voy a decir eso, esté bien, débele. Y entre más pena que te da, más sincera es tu contrición. Debe estar llena de vergüenza, no fractanciosa por el dolor de la vergüenza del pecado. Hay personas, especialmente sus reacciones, tal vez nace de una vergüenza, es su manera de disfrazarla, pero hasta en la confesión se ríen de sus pecados, ¿no? Pero tenemos que comunicar al sacerdote que realmente estamos arrepentidos. Y es una gracia, lágrimas por los pecados es una gracia. Ahora, cuidado, porque yo siento a veces que hay personas que intentan sacar lágrimas, que es más bien una soberbia, pero hay una misa nominal por el don de lágrimas por los pecados. Entonces, si llegamos a ser como María Magdalena, podemos llorar nuestros pecados, es una invitación de nuestro amor. Tiene que ser completa.
enfrenta. Debemos de no practicamos confesión pública ahora, entonces por eso tenemos al confesionario. Debemos de respetar el supremo de la confesión. ¿Saben que si por accidente escuchas algo de la confesión, estás bajo una obligación muy grave, casi igual al sacerdote, de no revelar nada que has escuchado? Es más grave para el sacerdote porque si revela algo, escuchar una confesión es excomulgado automáticamente. Pero es un pecado muy grave para cualquier otra persona de lugar. De hecho, otra condición que da es con lágrimas. Es el verdadero dolor por los pecados. Sin dilación. En el sentido de posponer la confesión, pero sin alargarla demasiado. Concisa, puede ser concisa. La confesión es diferente que dirección espiritual. Es lícito pedir un consejo o algo, pero tengan conciencia también. Porque si vienes para tu confesión general después de 30 años y una dirección espiritual un domingo cuando hay 50 personas en la fila, pues probablemente estás pecando de falta de caridad y consideración al mismo tiempo. Acusación valiente. Dice, decimos la verdad sin tener miedo, ¿no? Decirlo sin tal como es. Y después va a obedecer. Me han tocado personas que quieren discutir con el sacerdote en el confesionario, no están de acuerdo o que quieren justificarse o no les gusta la penitencia y vienen para pelear. Aquí no estamos para pelear. Regresa cuando estás dispuesto a obedecer. Entonces, bueno, esta lista es útil para ver qué tan bien nos estamos confesando. Todavía hay muchas más cosas interesantes para decir sobre el sacramento de la penitencia. Nos veremos la próxima vez. Benedicción de mi poder y para servir y es mi usar y llenas los amanece.